Quisiera partir del hecho del sí de la Virgen María al proyecto salvífico de Dios. Ese sí es esencial para poder comprender y acercarnos a este momento de soledad, de sufrimiento de nuestra Madre. Vayamos a la encarnación, ese deseo de Dios de salvarnos, de enviar a su Hijo, de que la palabra se hiciera carne y viniera a habitar entre nosotros. Ese deseo donde era esencial que una joven dijera un sí. La anunciación se dio, el arcángel es enviado y la joven María, que había también recibido palabra como muchacha judía, al igual que otras, también quería colaborar de alguna manera con ese plan salvífico. María dice sí. Ante la situación con José y la duda de José, María mantuvo el sí. Luego Dios también, por medio del sueño y el ángel hablándole a José, él también se unió a ese sí. Luego en Nazaret, allí María manteniendo un sí. En el día a día, en las cosas de a diario, de una esposa, de una madre creyente, diciendo sí. El niño perdido y hallado en el templo, sufrimiento de una madre, se pueden imaginar. María, luego de la angustia que vivió, no solamente mantuvo ese sí en la búsqueda, sino que luego también el hijo se fue con papá y mamá de vuelta a casa y ella mantuvo el sí. En todo momento María a la escucha de Dios, María contemplando el misterio que se estaba realizando y en oración, en silencio, pero también un silencio lleno de acción, María mantenía el sí. La vida oculta de Jesucristo, mucho silencio allí en la casa. José, ya sabemos, apenas habló, sino que actuó. Y María, atendiendo al niño en las cosas de a diario, orando, manteniendo la parte de su alianza con Dios, pero en vida oculta, también manteniendo el sí. Mas con mucho amor, claro está, en un profundo sí. Luego de la vida oculta, de tantos años, la vida pública, y el hijo sale de casa. Ustedes, mamá, comprenden eso y papá no se quedan atrás también. Sabe lo que eso significa para un padre, una madre, que el hijo salga de casa, pues porque tiene que atender unas responsabilidades. Y Jesús allí, anunciando la buena noticia, como el Padre le enviaba, María mantenía el sí a la voluntad del Padre Celestial. María en un sí continuo, en silencio, también sufrimiento. ¿Qué le pasará a mi hijo? ¿Cómo le irá a mi hijo? Etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas le habrá llegado a ella de cómo le iba a su hijo, o cómo le iba con los hipócritas, o con los enemigos, o con las autoridades? Todo eso llegaba a los oídos de María, de una u otra manera, tarde o temprano, llegaba al oído de María. Y ella seguía actuando en su sí, como esposa, a saber hasta cuándo habrá muerto José. Yo siempre me digo y a veces comento, si José hubiera estado vivo, al final hubiera estado con María al pie de la cruz.
pero no estaba. ¿Cuándo murió? No sabemos. Pues eso se le añade a la madre la etapa de viudez. Otra etapa de decir sí, pero también en otro tipo de soledad y también el sufrimiento normal de haber enterrado y despedido a su marido. Se sigue formando aquella profundidad en la Virgen María, sí, llena de gracia, sí, inmaculadamente concebida, pero aquella joven va creciendo toda una mujer. Se va mostrando día a día ante los acontecimientos salvíficos que estaba presenciando y que veía y contemplaba activamente. Su corazón seguía palpitando al unísono con el corazón de su Hijo. Él es el único Salvador, ella discípula y madre del Salvador, del Maestro, del Señor. Y su corazón siempre al mismo latido de su Hijo. Muchos momentos más sola habrá vivido María, pero mantenía su sí. La buena noticia anunciada por su Hijo también latía en su corazón. No solamente Él es la buena noticia, sino toda la palabra y la enseñanza que también ella como discípula seguía recibiendo. Momentos de soledad, aun cuando había por ahí una prima, otros parientes, amistades, etcétera, pero momentos de soledad como solamente una madre sabe que pueden llegar a su vida. Otras personas intentarán dar consuelo. ¿Dónde está tu hijo? ¿Cómo le va a tu hijo? Solamente el corazón de la madre sabe. Pero ella seguía manteniendo un sí. Como hija de Dios, como madre de Jesucristo, pero también como esposa purísima del Espíritu Santo. Seguía manteniendo la madre el sí. Llena de Dios, mantenía el sí. Y llena de Dios en los días finales de la vida de su Hijo, en el día, en la hora en que hoy celebramos. Momentos llenos de tensión, de incertidumbre, de rumores, ya ha habido persecución y se ha realizado el fin. Pero el sí de María, que se fue cultivando a lo largo de los años, el sí de María que estuvo siempre asistido por la gracia de Dios, el sí de María que se fue trabajando con su libertad y con su voluntad, el sí de María se mantiene. Con los dolores, cómo no, con las lágrimas, cómo no, si es plenamente mujer. Solo una madre, amor de madre, madre
y discípula fiel. Madre con corazón, por lo tanto, hay dolor en ella, sentimiento, lágrimas, pero también hay fe, mucho amor y hay esperanza. Las palabras que quien es la palabra habrá pronunciado y ella ha escuchado, cómo esas palabras habrán estado en su memoria, repitiéndose en este momento de dolor. Las enseñanzas del Maestro, los detalles del Hijo con la Madre, todo eso, cómo no le retumbaba en su memoria en este momento. No dudo que obviamente toda esa memoria que ella hacía, que ella ejercía, todo eso le sostenía. Las enseñanzas de su Hijo, como nos puede pasar también a nosotros en momentos difíciles de la vida, cómo nos llega a la memoria pasajes de la Escritura, cómo nos llegan frases de salmos, versículos, cómo no nos llegan parábolas en los momentos de nuestra vida, de gozo, de sufrimiento, de incertidumbre, de duda, etc. Nos llega palabra de Dios, obra del Espíritu Santo, definitivamente obrando en nosotros y ayudando en nuestra santificación. Sí, ella es santa, toda llena de gracia, pero Dios también, obviamente, obrando en ella, y ella ahí manteniendo su sí. ¿Cómo nos enseña la Madre? A nosotros, hijos de Dios, hijos de ella también, para afrontar los momentos duros de nuestra vida. Meditemos una vez más en silencio. Silencio de María, soledad. Aun cuando hubieran otros discípulos cerca, aun cuando uno vaya a consolar a alguien que ha perdido un ser querido, o a estar presente en la funeraria, en el hogar, en el hospital, solamente la persona sabe lo que es ese momento de soledad y de silencio interior. María también viviendo esa experiencia, rodeada de gente que la quiere, que la ama, que la va a proteger. No olvidemos el encargo que Jesús le dio a Juan. Silencio, soledad, pero con amor, con esperanza. Sufrimiento y soledad de una madre
pero de una madre que es fuerte, de una madre que ha sido valiente, de una madre decidida, siempre amorosa, llena de gracia. María, en un sí que comenzó, un sí que se está manteniendo en este momento y en esta hora de su vida, de la historia de la salvación de la humanidad, de nuestra salvación. Un sí, por lo tanto, fructífero, que en medio de la soledad y el sufrimiento está colaborando con el Redentor. Hay su Tabor, pero también hay su Gólgota en la vida de Jesús. Cuánto gozo, obviamente, María vivió, sufrimiento también. Un sí de María fiel, madre y maestra nuestra, como tenemos que seguirla contemplando, madre y maestra, como también tenemos que recordar a nuestras madres, algunas difuntas, otras vivas junto a nosotros, cómo nos siguen enseñando en medio de su realidad, cómo nos siguen enseñando a amar, a perdonar, a llevar las cruces, cómo nos siguen enseñando a servir, o haciendo memoria nos recordamos de la manera de ellas vivir la fe, y también nos enseñan a vivir el hoy nosotros. La Madre nos sigue enseñando y María sigue enseñándonos hoy Viernes Santo. Maestra nuestra nos sigue enseñando.
La fe y la esperanza pasarán, el amor nunca pasará. Por lo tanto, sabemos que ese amor de una madre, ¿no? Y me gusta siempre añadir, no olvidemos el Padre, ¿no? Que también ama enormemente, pero no pasará. Y por lo tanto, ese amor de María, ese deseo de María seguirnos enseñando a nosotros, no pasará. Ese amor de nuestra Madre difunta no pasará. Y sus enseñanzas seguirán llegando a nuestra mente, a nuestra consideración, para seguir llevando a cabo las decisiones que tomamos, que tenemos que tomar en nuestro día a día. Qué bueno sacar un tiempo para ponernos ante María dolorosa, en el silencio de ella, el sufrimiento de ella, porque no vivimos en una vida que todo es color de rosa. Sabemos que la realidad es que hay muchos consuelos, pero también momentos difíciles, como una rosa tiene también espinas. Qué importante es ponernos ante ella y seguir contemplándola, viéndola, escuchando su proceder y sus enseñanzas, que ayer definitivamente ayudaron a los discípulos de entonces para seguir siendo lo que Dios quería de ellos. Y cómo no, ha seguido ayudando a tantos a lo largo de la historia para que seamos los testigos y los discípulos que el Señor necesita de cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos enseña entonces María, cómo nos le enseña a los que sufren hoy? Sean madres que sufren por sus hijos, por la situación en que se puedan encontrar sus hijos, sus hijas. ¿Cómo no va a ayudarle María a mantener ese sí de madre, de padre, en los momentos difíciles que ellos puedan estar viviendo, ante la enfermedad de algún hijo, la agonía de algún hijo, la muerte de algún hijo, que sabemos que eso es otra cosa, y me consta que hay personas así? ¿Cómo no contemplar a María cuando a lo mejor el reto es con algún hermano, con alguna situación difícil que uno puede tener con algún hermano biológico? ¿Cómo no también le viene a dar María una palabra a los abuelos cuando sufren también al ver pues, su familia, qué decisiones han tomado algunos de su familia, qué decisiones han tomado algunos de sus nietos, y cómo también ese corazón de abuela, de abuelo, también se duele? ¿Cuántas veces uno ha escuchado, eso no se le enseñó, eso no se le educó así, etcétera? Y ahí el corazón de abuela, de abuelo, sufre. ¿Cómo no también encontrar luz contemplando a María, pensando en María en el día de hoy? ¿Cómo no permitir que ni una lágrima caiga en sacos rotos? ¿Cómo no convertir esos momentos difíciles, abuela y abuelo, en momentos de oración más intensa por el bien de los nietos, por el bien de la familia? ¿Cómo no pedir al Señor que te ayude a ser cada día más fiel a lo que Él quiere de ti? Para así con tu ejemplo y con tu testimonio ayudar no solamente a los nietos, sino a toda la familia y a los que te rodean o te cuidan, etc. ¿Cómo no también dar luz este momento, la soledad de María, a tantos ancianos que viven solos,
que viven solos con el apoyo de algún vecino, de algún pariente, algún hermano de la iglesia. ¿Cómo no dar también luz, el sí de María, el silencio de María, su soledad, su sufrimiento, pero con su mirada puesta siempre en el Señor, su Hijo, su Maestro? ¿Cómo no también a nosotros también nos tiene que dar luz para ver qué más podemos hacer por esos que viven solos? Como este momento y esta hora de María en soledad y en sufrimiento no le tiene que dar luz a tantos laicos que procuran ser fieles al Señor allí donde Dios les tiene, allí en la vocación particular que Dios les ha dado, sea en el hogar, sea en la oficina, sea en la academia, allí donde Dios les tiene. Ser fieles al Señor. ¿Cómo no le va a ayudar contemplar a la Virgen María cuando llegue un momento de lucha y de codazos y de calumnias y de etcétera? ¿Cómo no le va a ayudar contemplar a la Virgen María, a ese laico que quiere ser solamente fiel y hacer bien lo que le toca hacer, para así también ayudar a edificar el reino de Dios? Contemplar a María, una mujer laica también, no una religiosa, una mujer casada, madre, prima, una mujer de trabajo, una mujer laica, pero la más santa de todas. ¿Cómo no les va a ayudar a los laicos que sufren momentos difíciles por solamente procurar hacer lo que Dios quiere de mí, como les decía, en la oficina, en el hogar, en la parroquia, en el deporte, donde sea, ser fieles al Señor? También a nosotros los ministros consagrados, ¿cómo no poner nuestra mirada también en ella, si es nuestra madre, pero en ella en todas sus facetas? Y una de ellas es la que hoy meditamos. ¿Cómo no poner la mirada en ella hoy? Uno medita y sabe que si bien esto es parte de la vida de María, este día, duele saber que en algunos sitios no se promueve el contemplar este día de María. En algunos sitios uno puede encontrar incluso algún hermano sacerdote que no quiere tocar este tema. Y a mí me duele cuando una vez lo escuché. Y es nuestra madre en todas las facetas, en la Anunciación, buscando al niño perdido, en Nazaret, donde sea, pero hoy parte de su vida. Es como querer a mi madre solamente cuando está sonriendo. ¿Y qué cuando está llorando? O cuando está dolida de alguna dolencia. No puedo separarla y decirle, no, solamente la amo cuando está de buenas. Pues cómo no mirar a nuestra Madre, María, en este día, en medio de su dolor, y también ahí experimentar su enseñanza, su cercanía, su fidelidad, para que también como hijos sigamos aprendiendo a crecer como hijos, con la ayuda y la enseñanza de nuestra Madre. ¿Cómo no le va a enseñar a María a las víctimas de la injusticia, de los abusos, del crimen? ¿Cómo no va a enseñar a María
mantener el sí cuando se está sufriendo por injusticia, por abuso o un crimen de algún ser querido. ¿Cuántas familias en estos días, hermanos, esta madrugada, pero en estos días en general? ¿Cuántas madres, cuántos padres, cuántos hijos huérfanos? No sabemos. Pero definitivamente detrás de una víctima hay tantos otros heridos, destruidos. Cuánta herida. Y ahí nuestra madre también, obviamente, les quiere ayudar. Nos tiene que ayudar para llevar tanto dolor y tanta situación difícil. Anhelos de poder, anhelos de placer, dominio de dinero, tanta cosa. Injusticias, abusos, crímenes. Y contemplamos a María, nos enseña dónde tenemos que poner realmente nuestro corazón y dónde mantener el sí que nos va a dar la vida verdadera. En el silencio de nuestra Madre, en su soledad, lo sabemos, no le faltó el auxilio divino. ¿Cómo le va a faltar a la llena de gracia? ¿Cómo le va a faltar a la llena de gracia? No le falta el auxilio divino, pero ella lo tuvo que seguir abrazando, ese auxilio de Dios, seguirlo abrazando y decirle sí al proyecto de Dios, aún a pesar del dolor, como también el Hijo. Él es el Maestro, dijo sí y abrazó el sí, aun cuando venían los salivazos, las calumnias, el engaño de un amigo, aun cuando vino lo que vino, los maltratos, la tortura, mantuvo el sí. Contemplemos, y lo hago por ustedes y también por mí, estos momentos de silencio. Si lo mismo que estamos viendo es la soledad de María, pienso que a hablar mucho le quitamos a lo que Dios quiere poder hacer en tu corazón y en el que luego pueda escuchar esta reflexión. Que en los momentos de silencio también el Espíritu Santo siga obrando en nosotros.
Y tuve la oportunidad de estar concelebrando en la catedral con Monseñor Roberto, y en el momento de la adoración de la Santa Cruz, como ustedes también han tenido la oportunidad de hacerlo, me llamó la atención la cantidad enorme de personas que se acercaban a adorar al Señor. Y si bien un ministerio de música ayudaba con algunos cánticos apropiados, qué importante fue también pues, tomarlo con calma y permitir, así fue la determinación de Monseñor, permitir que hasta la última persona que quería venir a adorar la cruz así lo hiciera. Estaba relativamente llena la catedral y con calma se hizo esa parte. Con calma veía como alguno solamente hacía una reverencia, otro hacía una genuflexión, otro besaba el crucifijo, otro lo tocaba, otro se arrodillaba en 2 rodillas y ahí estaba unos minutitos o segundos adicionales con calma y a saber lo que Dios hizo en cada uno, pero a los demás nos tocaba pues también esperar y también seguir en esa adoración al Señor. Mañana es Sábado Santo. Lo correcto es decir Sábado Santo. A veces se decía mucho Sábado de Gloria, ¿no? Pero es correcto es decir Sábado Santo. Y también la Iglesia nos invita a buscar la manera de cómo también continuar en este proceso de silencio, de recogimiento, de meditación. De alguna manera, todos tenemos diferentes tareas y trabajo, etcétera, pero en qué manera yo también puedo mantener un poco de recogimiento para llegar a la vigilia pascual. De recogimiento que me ayude a seguir profundizando en lo que hoy hemos comenzado. Si se fijan, no es tantísimo tiempo, pero a veces los afanes de la vida pues nos llevan un poco a corre, ¿eh? Y la Iglesia nos pide, sí, Viernes Santo, pero sábado todavía no ha resucitado, hasta por la noche, ¿eh? Pues ¿por qué no también tratar de esforzarse en eso, de vivir el momento con calma, de la misma manera que hoy les decía, pues muchos adoraron la cruz, otros tuvimos que con calma esperar que todo se dé, que todo termine y uno también siga aprovechando lo que Dios quiere hacer en uno. Y yo también le quiero dejar. Por eso les invito a que, sabiendo que ya estamos pronto a comenzar el sábado, pues pidamos al Señor, ¿ya? Cómo yo puedo también cultivar un poco de ese espacio. Hay cosas que hacer, una vez más, algunos de ustedes tendrán que trabajar mañana, no tienen libre, etcétera. Pero cómo cultivar algún espacio de ese recogimiento, recordando a la Virgen María, que no solamente estuvo en este trance de soledad, de silencio, de sufrimiento, de contemplación ante la muerte de su Hijo, no solamente un viernes, sino que fue un poco más. Luego llegó la victoria, luego llegó porque el corazón no le cabía en su pecho, ¿verdad? Al ver otra vez a su Hijo resucitado. Pero tuvo que pasar un tiempito, así en recogimiento, en espera, en oración, en lágrima. También nosotros cultivemos ese silencio que tanto bien nos hace a todos y en donde Dios sigue hablando, en donde Dios sigue obrando en nosotros. Ese silencio que a veces pues, es difícil, más en una metrópoli, tanto corre y tanta cosa, pero como también pedir al Señor esa disciplina
de cuidar momentos de silencio y de no sentirnos mal por estar, entre comillas, solo, porque siempre Él está con nosotros, pero estar en silencio y en soledad para escucharlo mejor. Y así pues seguir orando por lo que la Iglesia nos regala, en la palabra para mañana, en los salmos que podamos buscar, en otras liturgias que ustedes también conocen, otras actividades que puedan tener en algún grupo apostólico, etcétera, que pertenezcan. Eso también obviamente ayuda, sin olvidarnos del rosario, ¿no? Que mañana pues también se pueden rezar los dolorosos, ¿no? Todavía no ha resucitado, pues también como si fuera un viernes. En el día se pueden rezar los dolorosos. Y seguir yendo a María, seguir contemplando el sí de María, en su silencio, en su soledad, en sus lágrimas, pero en su esperanza, llena de amor, llena de esperanza. Ella sabe que aquel que llegó a su vientre no es cualquier hijo. Ella sabe qué cosas grandes iban a pasar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero obviamente algo grande. Y también la enseñanza de su hijo seguía viniendo a su mente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. Como todo eso habrá venido a su mente y muchas más para afrontar este momento de su vida. Ella fue día a día, como ya había vivido una vida, día a día diciendo el sí, mantenía su sí ahora, día a día, hora a hora, esperando siempre la voluntad de Dios. Y lo mismo también nosotros, vivamos día a día, esperando siempre que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Pero nosotros, con la gracia de Dios, porque sin ella nada, también colaborar en que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Les invito a un momento final de silencio, llegando ya próximo a la hora. Aprovechemos para seguir pidiéndole a Dios por intercesión de nuestra Madre gracia necesaria para nosotros y otros seres queridos.
seguirles invitando a que participen del resto del Tríodo Pascual, allí donde puedan ir, a su parroquia, aquí o donde pertenezcan. Sigan también invitando a los jóvenes, oren por los niños, inviten a sus nietos, bisnietos, etc. Fue muy bonito hoy también durante la adoración de la Santa Cruz allá en Catedral, cómo aprendemos con aquellos que nos guían y uno contemplarlo, cómo llevaban papás a sus hijos. Algunos de ellos incluso se postraban y besaban o tocaban primero la cruz que los mismos papás, porque ya había una enseñanza que fue calando en ellos, y tan chiquitos lo hacían ya primero que papá y mamá. Después como que salían corriendo un poquito rápido, ¿verdad? Por la prisa y la energía que ellos siempre tienen, pero se ve una enseñanza en ellos. Y asimismo pues les exhorto a que no se cansen de orar por los jóvenes, por los niños, aquello de si conocieran el don de Dios, si conocieran el don de Dios, si conocieran el amor de Dios. Eso es lo mismo que queremos, como Dios lo hizo con nosotros en algún momento de nuestra historia. Pues también queremos eso para ellos, y por eso les exhorto a que sigan invitándolos, ustedes dando testimonio, todos nosotros. Pues el testimonio pues obviamente toca mucho, pero sigan invitándolos para que ellos tengan una experiencia con la misericordia de Dios. Y realmente el Tríodo Pascual es una ocasión especial para profundizar en el amor que Dios les tiene a cada uno de ellos. Si no hay ningún aviso de parte del párroco, doy las gracias por la invitación. Ustedes se pueden imaginar que yo estoy en una etapa de muchas cosas de primerizo, ¿verdad? Pues hoy es la primera vez que yo hago esto. ¿Verdad? Había venido a una anteriormente, pero también esto es primerizo para mí. Así que dejemos todo en las manos del Espíritu para que siga obrando en cada uno de nosotros, de ustedes. Pongámonos de pie. Veo que tienen una vela entre ustedes. Cada uno, las que tengan prendida, pues la pueden un poco elevar un poco más. Y es un signo, como queremos elevar nuestra oración a la intercesión de nuestra Madre María. Les invito a rezar una salve para que nos siga ayudando a vivir este Tríodo Pascual y alcance muchas gracias para muchas personas. No olvidemos las Pascuas juveniles, las Pascuas infantiles que se están llevando a cabo en algunas parroquias. Pero también les invito a rezar por una parroquia que esta madrugada también perdió prácticamente su templo, Santa Rosa de Lima, en Sabana Grande. ¿Sabana? San Germán, sí. Recemos por ellos, por esos hermanos de esa comunidad parroquial, por su párroco, padres agustinos. Con el favor de Dios todo vaya cayendo en su lugar. Un proceso de sufrimiento, de dolor para ellos, tomará su tiempo, pero con el favor de Dios puedan otra vez seguir siendo iglesia, que eso no les va a impedir congregarse en otro sitio, pero volver a su casa cuando Dios lo permita. Con las velas un poco más elevadas, confiando en la intercesión de nuestra Madre, digamos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.